¿Pueden ver la pantalla? Sí. Buenos días, mi nombre es Robert Lorenzo y hoy estaremos hablando acerca de los polígonos regulares, de forma más específica, el cálculo de sus áreas. Antes que nada, debemos recordar algunos conceptos esenciales que trabajamos en clases pasadas. El primero es polígono. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué es un polígono? Robinson. Sí. Un polígono son figuras geométricas cerradas formadas por segmentos de rectas. Exactamente. También hablábamos acerca de una clasificación que agrupa los polígonos en dos secciones, los cuales son los polígonos regulares y los irregulares. ¿Cuándo un polígono se dice que es regular y cuándo se dice que es irregular? Vamos a ver. Sí, puedes hablar. Un polígono regulares son aquellos que tienen todos sus lados de igual longitud. Los irregulares son aquellos que difieren de las longitudes de sus lados. Exactamente. Un polígono regular simplemente es un polígono en el que la longitud de sus lados son iguales y en consecuencia la amplitud de sus ángulos también son congruentes, y los irregulares serían aquellos que difieren en cuanto a estas cualidades. Hoy estaremos hablando acerca de esta clasificación de los polígonos regulares. Otro concepto que también debemos abordar es el término de área. El área es definida como la superficie comprendida dentro de un perímetro representada por medio de unidades cuadradas. Y de una forma intuitiva y un tanto informal, podemos decir que el área sería la cantidad de superficie que se encuentra dentro de ese perímetro. Es por ello que ustedes continuamente escuchan que al momento de vender un solar, un terreno, se debe calcular el área para calcular el precio en consecuencia. Entonces, entrando en el tema que nos concierne, lo primero que vamos a trabajar será el área del triángulo. Lo primero que debemos saber es que existen múltiples maneras de calcular el área de un triángulo, pero nosotros nos enfocaremos en la fórmula que establece que el área de todo triángulo es igual a B por H sobre 2, donde H sería la altura del triángulo representada por este segmento negro y B sería la base, que sería el segmento donde la altura se apoya, sería esta parte de aquí abajo. Entonces, si nos piden el área de un triángulo y nos dan tanto la altura como la base, muy fácilmente nosotros podemos sustituir en esta fórmula y calcular su área. En este caso tenemos un triángulo cuya altura es 3 y cuya base es 6. Entonces nos piden calcular el área del mismo. Aquí simplemente debemos sustituir y obtendremos el área. Y ahora bien, ¿quién me podría decir a cuánto sería esta área de este triángulo aplicando esta fórmula? Vamos a ver. Les doy unos minutos para que realicen la operación y luego me den el resultado. Es igual a 9. Exactamente. El área de este triángulo sería igual a 9, debido a que aquí nosotros tenemos que la base sería 6 y la altura 3. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos 6 por 3 sobre 2 igual a 18 sobre 2, que sería igual a 9 unidades cuadradas. Ponemos unidades cuadradas debido a que, como les mencioné en la definición, el área se calcula en unidades cuadradas. Continuando entonces, lo siguiente que debemos trabajar son los triángulos inscritos. Un triángulo inscrito es definido en un polígono regular, es definido como cada triángulo generado por el segmento que une el centro con cada uno de sus vértices. Para entenderlo mejor, aquí tenemos un ejemplo. Este es un cuadrado, cuyo centro es identificado por este centro negro. Entonces, cuando nosotros segmentamos este cuadrado, eh, añadiendo un segmento de recta que vaya desde el centro a cada uno de los vértices, se forman 4 triángulos. Estos triángulos tienen la particularidad de que son congruentes, es decir,
son iguales y por tanto, tanto su área como su perímetro lo son. Esto se cumple para todo polígono regular, es decir, si nos plantean aquí este pentágono, aquí podemos ver que el centro del mismo sería este punto negro. Entonces, cuando trazamos segmentos de rectas uniendo cada uno de sus vértices con el centro, se formarían triángulos congruentes. Lo mismo ocurre con el hexágono y así sucesivamente con n polígonos. Otra de las cualidades de estos triángulos es que la cantidad de ellos inscritos en un polígono regular responde a la cantidad de lados del polígono. Es decir, aquí nosotros podemos ver un cuadrado. Entonces, un cuadrado tiene 4 lados, por lo que la cantidad de triángulos que posee este polígono son 4. Aquí podemos ver que este es un pentágono de 5 lados. Aquí podemos ver que este es un pentágono de 5 lados, por lo que la cantidad de triángulos inscritos sería 5. Aquí sería 6, así sucesivamente con todos los polígonos. Del mismo modo, es por medio de este razonamiento que ustedes pueden encontrar fórmulas para el área de los cuadrados que comúnmente usan. Por ejemplo, que el lado al cuadrado de un cuadrado, valga la redundancia, es igual a su área. Esto sale o se origina del razonamiento de que cuando nosotros vamos a buscar el área de, por ejemplo, este triángulo azul, aquí tenemos una altura que une el segmento B, que sería la base, con el centro de este polígono. Entonces, perdón, disculpen. Continuando, entonces, para nosotros poder encontrar el área de este triángulo azul, lo que debemos hacer es multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2. Ahora bien, si nos fijamos, este es un cuadrado, por lo que cada uno de sus lados serán iguales. Esto implica que este lado es igual a este, es igual a este y es igual a este, por lo que podemos sustituir a B en cada uno de ellos. Ahora bien, trabajando en el triángulo rojo, podemos ver que podemos trazar un segmento de recta que una este, esta base con el centro de este polígono, que sería otra altura. Inmediatamente nosotros hacemos eso, aquí se formaría otro cuadrado, cuya longitud de sus lados será b sobre 2 o un medio de b, debido a que la altura corta en este tipo de polígonos a la base en su punto medio. Entonces, este segmento de aquí sería igual a b sobre 2, al igual que ese segmento, y por tanto, la altura, que sería esta, también sería igual a b sobre 2. Entonces, para calcular el área de este triángulo azul, nosotros tendríamos base por altura sobre 2. Sin embargo, la altura, como ya hemos enunciado, es igual a b sobre 2. Entonces, podemos sustituir aquí. Y aquí tendríamos b por b sobre 2, que sería igual a b cuadrado, y este 2 que está dividiendo pasa aquí multiplicando. Y tendríamos que el área del triángulo azul sería igual a b al cuadrado sobre 4. Ahora bien, el área total de este cuadrado sería igual a la suma de las áreas de cada uno de los triángulos. Es decir, esta área que encontramos es el área solamente del triángulo azul, pero eso quiere decir que al ser todos los triángulos iguales, el área de cada uno de sus triángulos es identificado por este mismo. Entonces podemos sumar estas áreas o simplemente multiplicar la cantidad de triángulos, o lo que es lo mismo, la cantidad de lados, por el área de este triángulo azul. Entonces aquí tendríamos que el área del cuadrado sería igual a 4 por b al cuadrado sobre 4, que sería igual a b al cuadrado. Y así obtendríamos el colorario que afirma que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. He notado en ustedes que se han interesado por un tipo de juego, un tipo de rompecabezas llamado cubo de Rubik. Y este tiene la particularidad de que en su resolución no solamente se utilizan razonamientos matemáticos, sino que en sí mismo la forma que tienen es de polígonos regulares. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver un cube. ¿Qué polígono regular responde a esta cara, por ejemplo? ¿Qué forma tiene?
Vamos a ver. Bueno, aquí nosotros podemos ver que la forma de este cubo, de esta cara, sería de un cuadrado. Lo mismo ocurre con otros cubos de Rubik, como es el caso del Megaminx. Aquí nosotros podemos ver que su cara responde a un pentágono y así sucesivamente en múltiples cubos. Entonces vamos a utilizar estos cubos para aplicar la fórmula del área que ya hemos trabajado y el razonamiento de los triángulos inscritos que hemos explicado. Aquí nos piden calcular el área de una de las caras del cubo de Rubik de 3×3, cuyo triángulo inscrito tiene una base de 8 y cuyo lado, es decir, este segmento rojo, es igual a 5.7. Entonces, si nos fijamos aquí, para poder aplicar la fórmula del área, nos faltaría un dato que sería nuestra altura. Para ello debemos aplicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ya que si nos fijamos, aquí se formaría un triángulo rectángulo. En este caso, este segmento que parte de la altura hasta esta esquina sería igual a b sobre 2, que es lo mismo que 4. Este segmento rojo, como ya hemos indicado, es igual a 5 sobre 7 y la altura, que es lo que debemos encontrar. Perdón. Entonces, sustituyendo aquí, tenemos que la altura será igual a 5.7 al cuadrado, que sería nuestra hipotenusa, menos 4 al cuadrado, que sería este cateto, lo cual nos daría igual a la raíz de 16.48. Del mismo modo, inmediatamente nosotros obtenemos el dato de nuestra altura, podemos sustituir en nuestra fórmula y encontrar el área de este triángulo. En este caso sería nuestra base 8 por la altura, que sería la raíz de 16.48 sobre 2. Aquí tendríamos entonces 32.4 sobre 2, que sería igual a 16.2 unidades cuadradas. Inmediatamente nosotros tenemos el área de este triángulo. Podemos encontrar el área de toda la cara, ya que, como ya les he dicho, existen 4 triángulos inscritos en el cuadrado. En este caso podemos sumar esta área 4 veces o multiplicarla por 4, que es lo mismo. En este caso, el área de esta cara sería igual a 64.8 unidades cuadradas. Es preciso resaltar que podemos utilizar la fórmula del área para el cuadrado, que sería área igual a b al cuadrado, como ya les indiqué, pero este ejercicio fue para que entendieran cómo se procede en el cálculo de estas áreas por medio de las fórmulas del área del triángulo. Continuando entonces, aquí nos piden calcular el área de una de las caras del Megaminx. Este ejercicio es para ustedes, les daré unos minutos y recuerden que deben tomar en cuenta para resolverlo tanto la altura del triángulo inscrito en una de las caras del Megaminx como la base. Vamos a ver. Les doy unos minutos para que realicen el procedimiento que ya les he explicado y así encuentren el área de este cubo Rubik. El área es 70. Exactamente, el área es 70 y procedo a explicar el procedimiento. Robinson obtuvo un área de 70 debido a que lo primero que él hizo fue calcular el área de este triángulo. Aquí tendríamos que el área del triángulo sería igual a la base por la altura sobre 2, en donde su base es 4 y su altura es 7. Entonces tendremos 4 por 7 igual a 28 sobre 2 igual a 14 unidades cuadradas. Recordando que unidades cuadradas es debido a que la área se calcula en unidades cuadradas. Luego, entonces, para él calcular toda el área de la cara, tuvo que sumar 5 veces, debido a que este es un pentágono, esta cara representa un pentágono regular, el área de este triángulo, porque como recordemos, la cantidad de lados, que serían 5, responde a la cantidad de triángulos. Entonces, formaría un triángulo aquí, un triángulo aquí y un triángulo aquí. Serían 5.
podemos sumar esta área 5 veces, como ya les mencioné, o podemos multiplicar por 5, que sería más sencillo. Entonces, con ello obtendremos que el área de esta cara será igual a 70 unidades cuadradas. Y efectivamente, Robinson estaba en lo correcto en su resultado. Finalmente, ¿tienen alguna duda respecto al procedimiento, algún concepto que hemos trabajado que no entiendan? Es momento para que lo indiquen. No. Perfecto, entonces. Ahora vamos a trabajar con la síntesis de todo lo que hemos trabajado a modo de retroalimentación, en la que vamos a ver primero lo que es la fórmula del área del triángulo. Recordemos que la fórmula para el triángulo no es única, existen muchas, pero en esta ocasión trabajamos que el área de todo triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Otro punto importante que trabajamos fueron los triángulos inscritos. Estos se generan cuando, por medio de segmentos de rectas, unimos cada vértice del polígono regular con el centro de los mismos. Y así se generan varios triángulos y la cantidad responde a la cantidad de lados que tenga el polígono. Finalmente, procedimos a calcular el área utilizando tanto la fórmula del triángulo como los triángulos inscritos. Ahora bien, ¿quién me puede recordar qué procedimiento segmentado por medio de pasos utilizamos para calcular el área de un polígono regular utilizando este razonamiento? Vamos a ver. Yo. ¿Sí puedes hablar? Paso número 1. Calcular el área de uno de los triángulos por medio de la base y la altura. Paso número 2. Multiplicar el resultado por la cantidad de lados del polígono regular. Exactamente. Y así se obtendría fácilmente, de una forma muy sencilla, el área de un polígono regular sin tener que recurrir a muchos tecnicismos. Ya les dejé una asignación en el aula virtual para que vayan trabajando y vayan practicando este tipo de ejercicios, aplicando este tipo de razonamientos, que luego será corregida y retroalimentada en la próxima clase. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.